Me avisas cuando inicie. Voy a grabarla. Ya estamos en vivo también. Ok. Muy buenas tardes. Mi nombre es Natacha Jiménez. Es para mí un honor, un placer estar en este espacio el día de hoy. Este es un espacio organizado por la Red Latinoamericana por la Democracia, por el Foro Ciudadano de las Américas, auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Vamos a grabar la presentación. El día de hoy, el tema que nos trae acá es el de personas no binarias. El título completo es Personas no binarias rompiendo la dualidad tradicional entre lo femenino y lo masculino. Y quería compartirles primero una introducción sobre el tema, que es la siguiente. Una persona no binaria es aquella que no se identifica con ninguno de los dos géneros o sexos clásicos que tradicionalmente se han asociado a los dos sexos clásicos, masculino para hombres y femenino para mujeres. Las personas no binarias pueden considerarse a sí mismas en un punto intermedio o bien en ambas categorías a la vez, o incluso en una u otra dependiendo del momento de su vida. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las personas no binarias son aquellas que no se identifican única o completamente como hombres o mujeres, es decir, que trascienden o están incluidas dentro del binario mujer-hombre. El género no binario, también llamado género de no binaridad o género de no binariedad, es un término paraguas que abarca las identidades de género que están más allá del binarismo de género. Dado que no se consideran ni como de género masculino ni como de género femenino de forma fija, la identidad de género está separada de la orientación sexual o romántica, y las personas no binarias tienen una variedad de orientaciones, incluyendo la heterosexual, al igual que las personas cisgénero. Las personas no binarias se suelen incluir en las distintas identidades, incluso también transgénero, pero existen quienes no se identifican con la palabra transgénero ni con la palabra transexual porque consideran que siguen patrones binarios. Se denomina queer género o gender queer a todas aquellas personas no binarias que, además de tener una identidad de género no mayoritaria, tampoco se sienten identificadas con ninguna expresión de género. Las personas no binarias suelen usar los pronombres de ella o they, them. Sin embargo, también existen personas que utilizan, además de un pronombre neutro, uno o ambos pronombres binarios, ella, él, ella, él, o solo uno binario, él o ella. Pero su identidad sigue siendo igual de válida. Y un último dato a tener en cuenta es que una persona no binaria puede lucir femenina, masculina o neutro, y eso no invalida su identidad. Para hablarnos un poco más sobre este tema, del que a veces tenemos muy poca información y que es a veces un poco para mucha gente, incluso dentro de la misma comunidad LGBTI, un tema a veces hasta controversial y para algunos sectores también, y vamos a hablar de eso, también un tema un poco controversial. Están acá dos personas que manejan el tema muy bien, que son J. Vargas y Emeril Morales, quienes van a compartir un poco sobre información sobre el tema y nos van a ampliar un poco el panorama de las personas no binarias. Este, mm, no sé, antes de que continuemos, no sé a qué te refieres con compartir la pantalla. ¿Quieres compartirla? Te doy permiso, Jota. Ok, un Porfis. segundo. Sí, un segundo. Ya, creo que ya, ¿verdad? Te dice co-host. Ok. Gracias. Antes de que inicie, vas a iniciar vos, Jota. Entonces, te presento Em, formalmente. sí, nos puedes presentar realmente, pues. Presento mientras J se prepara para su presentación. J. Vargas Alvarado, ella es su pronombre,
es abogada y activista no binaria. Y por cuestiones de, me imagino, de modestia, cabe decir, y eso lo voy a decir yo, aunque me regañe después, de que también también J fue becaria en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. También fue comisionada de LGBTIQ+, en la Casa Presidencial costarricense. Ese fue el enlace, nuestra voz de las comunidades LGBTIQA+, ante la Casa Presidencial. Y no sé si puedo decir lo último, que actualmente es encargada de programas, o oficial de programas, que es el término correcto, para el Fondo Centroamericano de Mujeres. Te dejamos la palabra. Muchas gracias, Jota, por estar acá. Voy a estar compartiendo la lista de asistencia también en el chat para ver si me pueden ayudar con eso. Muchas gracias, Jota. Te dejamos con la palabra. Muchas gracias, Nani. Sí, bueno, primero aclarar que estoy acá en mi calidad personal, como persona individua, no binaria, y no represento a ninguno de los otros sombreros o títulos que pueda tener. Y vamos a hacer la presentación juntos, tanto M como yo. Entonces me permito presentar a Emeril Morales. Es una persona no binaria, forma parte de No Binaria Costa Rica, es activista por los derechos humanos, y yo personalmente he aprendido muchísimo de Emeril. Entonces para mí es un honor poder presentar junto a ella. Y voy a compartir pantalla por acá. Un poco queremos hablar sobre las personas no binarias y el lenguaje neutro, hablando de conceptos básicos, roles de género, ejemplos de personas no binarias y finalmente el lenguaje neutro a través de la introducción que ya hizo Natasha, una exposición magistral que vamos a compartir Emily y yo. Y queremos dejar un espacio final para preguntas. Y la exposición va a tener un enfoque de derechos humanos, interdisciplinario, de género y de diversidades. Es importante, cuando hablamos de personas no binarias, situarnos dónde cabemos las personas no binarias, porque siempre es como, bueno, ¿y a quién le gusta a usted? O, pero usted no parece no binario, o cuáles son sus características físicas, cómo nació. Bueno, eso es independiente. Hay un micrófono abierto por cualquier cosa. Y entonces, las personas no binarias o la identidad no binaria se va a situar justamente en identidad, cuando hablamos de identidad de género. Y traemos como este repaso de conceptos para diferenciarlo de los demás. Entonces, características sexuales son esas diferencias físicas, biológicas, anatómicas, cromosómicas que puede tener una persona. En el muñequito lo situamos en los genitales porque es en lo que la medicina lo estigmatiza o lo centra. Sin embargo, como pueden ver, va más allá de una cuestión genital, sino que son justamente esas diferencias físicas, biológicas, anatómicas o cromosómicas, y podemos tener características femeninas, características masculinas, y a las personas intersex porque su corporalidad, sus características no encajan completamente dentro de lo que la sociedad y la medicina ha señalado que son las características masculinas, o las características de un hombre, o las características femeninas, o las características de una mujer. Porque, bueno, mucho pasa porque en la sociedad se relaciona y se cree que es lo mismo sexo y género. Sin embargo, vamos a ver que no. El sexo es algo dado, es algo biológico, anatómico, cromosómico, mientras que el género va a responder a la identificación de una persona a un grupo de personas que comparten ciertas características más sociales. Va a responder mucho a los roles de género que nos han enseñado desde que nacemos. Y si bien es cierto que es diferente el sexo y el género, también es cierto que cuando nacemos, además de que nos asignan un sexo basado en esas características sexuales, muchas veces nada más en la genitalidad de una persona, también nos asignan o nos imponen un género desde antes
de que nacemos. La identidad de género va a ser esa vivencia interna e individual del género, como cada persona la siente, la vive, la percibe. Y entonces en el muñequite lo vamos a ver en el cerebro. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber cuál es la identidad de género de otra persona. Es justamente esa vivencia muy, muy individual, muy interna de cómo cada persona experimenta el género dentro de sí. En identidad de género podemos hablar de tres grandes categorías: mujer, hombre y personas no binarias o no binarias, que es donde nos vamos a centrar hoy. También es importante hacer esta diferencia entre una persona cisgénero y una persona trans. Las personas cisgénero son aquellas que nacen con, o que se identifican, perdón, con el género que les fue asignado al nacer, y pueden haber mujeres cisgénero, hombres cisgénero, y las personas trans son aquellas que no se identifican con el género y el sexo que les fue asignado al nacer, y vamos a tener mujeres, hombres y personas no binarias. Aquí hay que hacer un paréntesis porque hay personas no binarias que no se identifican como personas trans, sino que únicamente se identifican como personas no binarias. Sin embargo, bueno, este cuadro nos ayuda un poco a entender la identidad de género como tal. Cuando hablamos de identidades no binarias, entonces ya Natasha en la introducción nos hablaba de este concepto que fue acuñado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero un poco nace a partir de la colectiva no binaria Costa Rica, analizando un poco también lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 2417. Y entonces tenemos que es un término sombrilla que abarca a todas las personas que no se identifican únicamente o completamente como mujeres ni como hombres, es decir, que trascienden o no están incluidas dentro del binario mujer-hombre. Entonces acá una primera característica es que no todas las personas no binarias vamos a ser iguales, sino que la identidad no binaria justamente es un término sombrilla que abarca muchísimas identidades, muchísimas categorías y muchísimas personas que vamos a ser diferentes entre nosotros. ¿Por qué decimos que no se identifican únicamente como mujeres ni como hombres? Porque puede haber personas que se identifiquen parcialmente como mujeres, personas no binarias, que se identifiquen parcialmente como mujeres o parcialmente como hombres, o que se identifiquen tanto como mujeres y como hombres al mismo tiempo, o que en algún momento de su vida se identifiquen como mujeres y en otro momento de su vida como hombres, con la posibilidad de fluir entre géneros binarios y no binarios también. Y entonces, bueno, justamente trascendemos como si fuéramos seres angelicales. A veces a mí esa palabra me suena un poco así, pero bueno, vamos más allá de lo que esa sociedad ha construido como ese binomio mujer-hombre. Salimos de esa construcción binaria de el género como tal, los roles de género, e incluso a veces de la expresión del género. Acá son algunos ejemplos de identidades no binarias. No queremos abrumarles mucho con diferentes identidades, pero tenemos, por ejemplo, a las personas agéneras, que somos aquellas personas que no nos identificamos con ningún género. No sentimos esa vivencia, no sentimos un relacionamiento con un género, sino que no sentimos ninguna experiencia del género en nuestro interior. Que somos diferentes a las personas neutras, neutres o neutrois, que son aquellas que sí experimentan un género, viven un género, pero es un género neutro. No es ni hombre ni mujer, sino que es un género diferente. Las personas bigéneras son las que se identifican tanto como hombres y como mujeres. Las personas demigéneras son las que se identifican parcialmente con un género binario y parcialmente con un género no binario. Entonces están las demimujeres o los demihombres, por poner un ejemplo. Las personas poligéneras son las que se identifican con más de dos géneros al mismo tiempo. Y las personas pangéneras son las que se identifican con todos los géneros al mismo tiempo.
Las personas género fluido son aquellas personas que su género va a fluir, como les comentaba. Puede ser que por un periodo de tiempo, corto o largo, se identifiquen como mujeres y luego como hombres y luego como neutres o como otra identidad no binaria, luego otra vez como mujeres, como hombres y están en esa fluidez del género. El género lo vivencian como si fuera un río, ¿no? Que no es siempre lo mismo, sino que va a cambiar el curso de vez en cuando. Y las personas de género queer son aquellas personas que no desean tener una casilla, una etiqueta sobre su experiencia de género, sino que nada más se identifican como género queer. Esto como un resumen así súper grande. La expresión de género, por otro lado, va a hacer esa forma en que las personas manifiestan un género eh, externamente, lo manifiestan a la sociedad. Y entonces va a tener características como la apariencia física de la persona, pero la longitud del pelo, si se pinta las uñas, la longitud de las uñas, la ropa que se pone, etcétera. Manifestaciones corporales y entonces bueno, cómo si realiza algún tipo de modificación en su cuerpo o no, manifestaciones comportamentales, es decir, cómo camina, cómo habla, cómo mueve las manos, la forma de bailar, etcétera. Que muchas, bueno, están o parten de estos roles de género que se construyen en cada sociedad y cada tiempo determinado. La expresión de género puede ser femenina, masculina o andrógena. Las personas no binarias, entonces vamos en razón de nuestra expresión de género, vamos a escoger nombres a veces que son muy neutros, que no se relacionan fácilmente con lo masculino o con lo femenino. Algunas personas van a escoger un nombre femenino o un nombre masculino porque su expresión de género va a ser masculina o femenina o porque así lo desean, como bien lo decía Natasha en la introducción, o incluso pueden escoger un nombre masculino y un nombre femenino. A ver, todo esto es masculino, femenino, entre comillas, y de acuerdo a lo que socialmente se ha entendido como tal. También el uso de los pronombres, como bien decía Natasha, podemos escoger un pronombre neutro como ella, que es el más común, o podemos escoger pronombres binarios como masculino él o femenino ella. Podemos tener múltiples pronombres, como más adelante va a hablar Emery, eh, pero también podemos hacer uso de neopronombres, que son pronombres diferentes a estos que han estado siendo acuñados por personas no binarias, tanto en el español como en otros idiomas. Y también nuestra imagen, no tenemos por qué vernos andrógenos, las personas no binarias, no tenemos que responder a una imposición social de no calzar entre lo femenino o lo masculino, sino que podemos tener una expresión masculina, una expresión femenina, podemos mutar de expresiones diferentes y eso no nos hace menos personas no binarias o no hace que nuestra identidad sea menos válida. Y por último, vamos a tener la orientación sexual o romántica, que es esa atracción afectiva, física, sexual que sienten las personas por otras personas. Si hablamos solo de orientación sexual, podemos tener tres clasificaciones. Las personas asexuales son aquellas que no sienten una atracción meramente sexual por otras personas, las personas grisexuales, a grandes rasgos, ¿verdad? Porque eso no es una exposición sobre orientación sexual o afectiva o romántica. Las personas bisexuales son aquellas que requieren de alguna condición, de algún requisito previo, de alguna circunstancia, algún momento específico para poder sentir atracción sexual por otras personas. El ejemplo más sencillo son las personas demisexuales, que son aquellas que requieren de que haya anteriormente un vínculo romántico o afectivo con la persona con la
para que puedan sentir una atracción sexual por esa persona. Y las personas alosexuales son las personas que experimentamos atracción sexual por otras personas indistintamente de circunstancias o requerimientos previos. Si hablamos de atracciones sexuales o románticas, vamos a hacer mención de las personas heterosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales y queer. Aquí hay todo un debate interesantísimo porque las personas no binarias hemos venido a cambiar la construcción histórica de estas orientaciones sexuales o atracciones sexuales o románticas y venimos a decir que las personas heterosexuales son aquellas que sienten atracción por géneros diferentes al suyo propio. Y entonces hay personas no binarias que se identifican como heterosexuales. Las personas gays van a ser hombres o personas no binarias que sienten atracción por hombres o personas no binarias. Las personas lesbianas van a ser las mujeres o personas no binarias que sienten atracción por mujeres o personas no binarias. Las personas bisexuales son aquellas personas que pueden sentir atracción por su mismo género y otros géneros, y por eso incluimos dentro de la sombrilla bisexual a las personas pansexuales, que son aquellas personas que pueden sentir atracción sexual o romántica por otras personas indistintamente de su género, identidad o expresión de género, y las personas queer en su atracción sexual o romántica, porque puede ser diferente, cada persona queer se identifica como queer de forma diferente. Si responde a la atracción sexual o romántica es porque no desean tener ninguna casilla. Entonces, vean que de las personas no binarias podemos ser heterosexuales, gays, lesbianas, bisexuales o pansexuales. Pero ¿por qué traemos esto? Y justamente para diferenciar dónde estamos las personas no binarias en esa identidad de género, vivencia interna individual del género, de las características sexuales, de la expresión de género y de la orientación sexoafectiva. Son cuatro conceptos muy diferentes y la no binariedad en donde encaja es en identidad de género. Y le pueden tomar un screenshot, una captura de pantalla a esta diapositiva. Cuando hago talleres, a mí me gusta decirle a las personas, bueno, ¿dónde se clasifica usted? Busque, porque todas las personas tenemos características sexuales, identidad de género, expresión de género, orientación sexoafectiva o atracción sexoafectiva o atracción sexual o romántica, que se le dan esos diferentes nombres. Eh, y justamente ya como para ir cerrando un poco los roles de género, desde ahora, desde antes de que nacemos, nos están asignando un género con base a nuestra genitalidad. Hay fiestas de revelación de género, ¿no? Y que responde a expectativas o que se crean después expectativas alrededor de ese género relacionados con los colores, los vestidos, la forma de hablar, la forma de caminar, la forma de comportarse, los modos, los manerismos, las emociones, la orientación sexual, la orientación romántica, los planes, las profesiones, etcétera. Vean que con base en un genital se le asigna a esta persona todo un estigma, todo un peso de cómo se tiene que vestir, cómo tiene que hablar, cómo tiene que caminar, cómo tiene que comportarse, cómo tiene que actuar, quién le tiene que atraer, con quién tiene que construir una relación romántica, afectiva, sexual, etcétera. Inclusive qué profesiones puede ser o no ser. Y entonces las personas no binarias venimos a romper con estos roles de género y hacemos lo que nos da la gana, en otras palabras. ¿Cuáles son algunos retos y necesidades de las personas no binarias? Bueno, que se reconozca nuestro nombre, nuestro género, nuestra imagen, que se habiliten baños neutros, que se utilice el lenguaje neutro, que se incluya la opción no binaria en cuestionarios, en formularios al preguntar por género, que tengamos acceso a hormonas con dosis bajas o intermedias, que tengamos acceso a intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera, etcétera. Acceso a educación, acceso a trabajo. Muchas de nuestras necesidades y retos las compartimos con las personas trans en general y por eso es que algunas personas no binarias nos identificamos como parte de la población trans. Ok, continuamos entonces. Primero, muchas gracias a Jota por la introducción que antes hizo de mi persona y también muchas gracias por el espacio, a Natacha y a el resto de personas.
Vamos a hablar ahora como un poco sobre personajes que tal vez conozcan, ya sea como en series de televisión, películas, libros, asimismo como celebridades, por así decirlo, o personas famosas que han estado tanto presentes en la historia como en la actualidad, que se identifican a sí mismas como personas no binarias, ¿verdad? O como personas dentro del espectro no binario. Entonces, esto como para que tengan más o menos como una idea también de quiénes son esas personas, de cómo hemos estado presentes durante la historia y de la diversidad, incluso como de géneros que antes J y Natacha comentaron acerca de que están dentro de la sombrilla no binaria, ¿verdad? Entonces, empezamos, por ejemplo, con ah, esta persona que en inglés se llama Public Universal Friend, podemos decirle entonces amistad universal pública. Era una persona que estuvo como presente como persona predicadora cristiana en Estados Unidos, en Pensilvania, a finales del siglo XVIII. En aquel entonces no teníamos el lenguaje que hoy tenemos para describirnos, ¿verdad? Para llamarnos. Obviamente en ese tiempo no tenían la palabra no binaria, tampoco usaban o era muy frecuente el de utilizar pronombres neutros. Si bien en el inglés ya existía el they, them como singular incluso, durante este tiempo en específico en el que esta persona vivió, se hizo poco frecuente el utilizarlo por temas similares a como pasa en el español, llega el patriarcado y es como, ok, empecemos nada más a utilizar a he, him, el, él, este, en lugar de utilizar they, them para hablar de cualquier persona, entonces se hizo poco frecuente el usar they, them como singular, por lo tanto, esta persona, por ejemplo, nos describe de que prefiere de que no utilice ningún pronombre con ella. Entonces, ¿cómo funciona? a la amistad, perdón, Public Universal Friend, entonces fue esa persona que nos describe cómo espiritualmente muere, o algunas personas también que interpretan la historia dicen que tal vez sí murió literalmente, y cómo Dios le reanima como una persona sin género. Entonces, que dejen de hablar de esa persona con el nombre que le asignaron al nacer y que también dejen de utilizar pronombres cuando se habla de esa persona, ¿verdad? Entonces, si bien no tenía el vocabulario para describir su identidad de género como lo tenemos hoy en día, se podría decir de que ya que decía que él se revivió como una persona sin género, podríamos clasificarla entonces como una persona génera. Asimismo, esta experiencia de que desea que dejen de utilizar su nombre muerto es muy similar al que hoy las personas trans y no binarias muchas experimentamos, de que preferimos que se nos deje de llamar tal vez ese nombre que se nos asignó a nacer, que tal vez está más vinculado con aquel género que se nos asigna a nacer, ¿verdad? Y una experiencia similar con su pronombre, de que desea que dejen entonces de utilizar el pronombre que está más asociado al que el género con el que se le asignó a nacer. También ya como en el presente tenemos otras celebridades, como por ejemplo Vic Ortiz, que es una actuante. Actuante es el término neutro, por si acaso, para actor o actriz. Entonces, Vic Ortiz es una actuante que utiliza pronombre ella, es una actuante de República Dominicana. Ha salido en varias series de televisión, por ejemplo, Nuestra bandera significa muerte, que es una serie de Max. Y ella es entonces una no binaria trans. También tenemos a Demi Lovato, que es esta cantante mucho más reconocida, ¿verdad? Desde hace varios años. Demi Lovato es una persona de género fluido. Ella sale como no binaria hace unos años y luego empieza otra vez y dice que utiliza pronombre ella y luego empieza otra vez a utilizar pronombre ella y mucha gente la criticó y es como, ok, entonces esto demuestra que los no binarios realmente no existen y que nada más lo hacen como por moda o por atención, ¿verdad? Y no, Demi Lovato explica de cómo es una persona de género fluido y eso está dentro de la sombrilla no binaria, de cómo a veces tal vez ella va a ser realmente más como una persona tal vez neutra, mientras que otros días va a ser una mujer. Y esto entra perfectamente dentro de las experiencias de las personas no binarias, más bien demuestra más esos diferentes matices que se encuentran dentro de la sombrilla, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos a Demi Lovato como una persona de género fluida que entra dentro de la sombrilla no binaria. Tenemos también, ya entrando como más a personajes, a Sabi Mehboob, que es un personaje de esta serie llamada Sort of. También utiliza pronombre ella y es un no binario trans. También en la serie Grey's Anatomy tenemos a Kai Barley, también utiliza pronombre ella. Y aquí, a diferencia de Sabi, ella nada más es no binaria, no es una no binaria trans. Entonces eso también demuestra esta diversidad que se encuentra dentro de la sombrilla, de que algunas no binarias nos identificamos como transgénero, mientras que otras no lo hacen y nada más se identifican como no binarias, como antes J comentaba.
Y finalmente tenemos acá también a Alex Fierro, que es un personaje de un libro, de una trilogía de libros llamadas Magnus Chase y los dioses de Asgard. Alex Fierro es una persona de género fluido que utiliza el pronombre ella cuando es mujer y y él cuando es hombre. A diferencia de Demi Lovato, que también es género fluido, Demi utiliza sus pronombres intercambiablemente. O sea, se le puede tratar de ella o de ella en cualquier momento. Mientras que Alex Fierro utiliza sus pronombres fluidamente. O sea, se le trata de ella cuando es una mujer y se le trata de él cuando es un hombre. En el libro, entonces Alex, por ejemplo, describe cuándo es una mujer y cuándo entonces está utilizando pronombre ella y cuándo es un hombre y cuándo está utilizando pronombre él para que las personas estén anuentes y utilicen sus pronombres correctamente en el momento. Y bueno, perdón, es una persona género fluido y trans. Pero ahora, entonces hablamos como de esto, de que hay pronombres que son fluidos, ¿verdad? Y otros que son intercambiables, que personas que utilizan múltiples pronombres, personas que nada más utilizan un pronombre, personas que utilizan neopronombres, como antes J estaba mencionando. Hablemos un poco de pronombres y de lenguaje neutro. Aclaremos primero, entonces, en la siguiente diapositiva, que el lenguaje neutro no es lo mismo que el lenguaje inclusivo. Ahí me equivoqué, en vez de género neutro, es lenguaje neutro en la casilla de la derecha. El lenguaje inclusivo es un lenguaje dentro del cual se busca disminuir acciones verbales, gracias. Se busca disminuir acciones verbales del lenguaje actual que resultan ser discriminantes en distintas realidades sociales. ¿A qué significa esto? El lenguaje inclusivo trata de incluir a todas las personas, trata de cambiar todo aquel lenguaje que pueda ser discriminante a ciertos grupos de personas. O sea, el lenguaje inclusivo incluye, por ejemplo, lenguaje que trata de eliminar términos que puedan ser discriminatorios hacia personas con discapacidad o trata también de eliminar palabras que sean sexistas o misóginas. Trata también de eliminar palabras que sean discriminantes a personas racializadas, a personas migrantes, a personas LGBTIQ en general. Y también incluye entonces el lenguaje neutro. Trata aquel lenguaje que incluye entonces o trata de incluir entonces a las personas independientemente de su género. El lenguaje neutro, entonces, serían aquellos accidentes gramaticales. Claro aquí que accidentes gramaticales es un término que se utiliza en el español para hablar sobre aquellos cambios que van a haber en terminaciones en distintas palabras como sustantivos, adjetivos, por ejemplo, y que esos cambios entonces cambian de acuerdo al género o a la cantidad de personas de quienes estamos hablando. Entonces, el lenguaje neutro es aquel que incluye accidentes gramaticales del idioma que evitan el uso de un género específico, abarcando entonces a mujeres, hombres y no binarios por igual. Entonces tiene el mismo objetivo que el lenguaje inclusivo, pero es un accionar distinto. Podríamos decir que el lenguaje inclusivo entonces incluye el lenguaje neutro, por lo tanto, siempre el lenguaje neutro va a ser inclusivo, pero perdón, siempre el lenguaje inclusivo va a ser neutro, pero el lenguaje neutro no siempre va a ser inclusivo, porque a veces tal vez el lenguaje neutro que estamos usando, el lenguaje neutro, vamos a cometer errores y tal vez no vamos a, a incluir tal vez a personas con discapacidad cuando estemos hablando, por ejemplo, cuando estemos escribiendo. Muchas personas que a veces a la hora de escribir, tal vez tratan de escribir en lenguaje neutro y utilizan la X para neutralizar ciertas palabras. Bueno, esto no es muy inclusivo realmente como de personas con discapacidad que tal vez utilizan aplicaciones que traducen el texto a voz, entonces no pueden realmente escuchar lo que la persona está tratando de plasmar en el papel o en el escrito, ¿verdad? Entonces, si bien estos casos son de lenguaje neutro, no son de lenguaje inclusivo. Entonces, es importante recordar esa diferencia entre lenguaje neutro y lenguaje inclusivo. Ahora, volviendo a los pronombres, antes J habló un poco de ellos, ¿verdad? ¿Qué significa cuando me preguntan cuál es tu pronombre? Bueno, cuando se hace esta pregunta dentro de la comunidad del LGBTQIA, ¿verdad? Por lo general, a lo que se refiere es cuáles son estas palabras que utilizo para hablar de mí misma que pueden representar o pueden indicar mi identidad de género. Digo que pueden indicar ya que no siempre necesariamente indican la identidad de género. Como J antes mencionó, los pronombres están dentro de la categoría de expresión de género. Y como Natacha mencionaba al inicio, entonces van a haber, por ejemplo, personas no binarias que van a utilizar pronombres binarios solamente para hablar de sí mismas y no van a utilizar ella, pese a que ella sea el pronombre que esté más frecuente o más asociado con las personas no binarias. Entonces, por lo general, los pronombres van a equivaler o van a indicar a la persona, van a indicar, perdón, la identidad de género de la persona. Por ejemplo, como en mi caso o como en el caso de J, que utilizamos ella, ¿verdad? Y somos personas no binarias, pero no siempre va a ser así. Hay también, por ejemplo, mujeres que tal vez vayan a utilizar otros pronombres aparte de ella, o u hombres que van a utilizar otros pronombres aparte de él, igual que van a haber no binarios que van a utilizar otros pronombres aparte de ella.
Entonces, es importante recordar cómo los pronombres son un ejemplo de la expresión de género y no de la identidad, pero muchas veces, en la mayoría de casos, sí indican la identidad de género. Una persona puede usar solo un pronombre, entonces, como en mi caso, que nada más utilizo ella, creo. En el caso de otras personas, van a utilizar múltiples pronombres, como antes veíamos en el caso de Demi Lovato, que utiliza ella y ella intercambiablemente. En cualquier momento se le puede decir ella o en cualquier momento se le puede decir ella. Otras personas van a utilizar múltiples pronombres, pero fluidamente de acuerdo a la identidad de género en el momento, en el caso de personas de género fluido, ¿verdad? Como en el caso de Alex Fierro, que antes comentaba. Y otras personas no van a utilizar ningún pronombre, como en el caso de la amistad universal pública, Public Universal Friend, que es esta persona que prefiere evitar utilizar pronombres cuando habla de sí misma. En el español es muy difícil tal vez el evitar usar los pronombres de una persona o el evitar usar pronombres del todo, pero ahorita vamos a ver unas formas en las cuales se puede hacer esto mediante otros métodos de neutralización del lenguaje que van más allá del lenguaje neutro con la E, ¿verdad? Ahora, en el español preguntamos cuál es su pronombre, ¿verdad? Pero realmente no solamente nos referimos a pronombres. eh, Nos referimos entonces a un set de pronombres que está compuesto de más conceptos que solo pronombres. ¿A qué me refiero? Un set de pronombres abarca cuatro puntos distintos. Abarca lo que son los pronombres personales. Los pronombres personales es decir, ella, él, ella, como hemos visto hasta el momento, los que hemos visto hasta el momento. Abarca también los pronombres de objeto directo. ¿Cuáles son estos? Es como, por ejemplo, cuando le vamos a decir a una persona que la amamos. Entonces, tal vez si se lo digo a mi mamá, que utiliza ella, entonces digo, ma, la amo. Entonces, ese la es el pronombre de objeto directo, ya que me estoy dirigiendo, pues, directamente a ella, ¿verdad? Con mi padre, por ejemplo, que utiliza a él, sería, pa, lo amo. Y si fuera como en el caso de J, por ejemplo, sería J, le amo, ¿verdad? Entonces, el pronombre objeto directo en un set de pronombres neutros, o sea, de ella, sería le. Mientras que en un set de pronombres femeninos con ella sería la, y en un set de pronombres masculinos eh, con él sería lo, ¿verdad? También tenemos artículos determinados e indeterminados. Con el pronombre ella tenemos el artículo determinado le, que sería como aquel artículo, aquella palabra que va antes de un sustantivo. Un sustantivo, por ejemplo, chique. Entonces, le chique o le profe. Los indeterminados, une chique, une profe. Como tenemos esto, entonces, si fuera un set de pronombres femeninos, por ejemplo, tenemos la chica, la profe, una chica, una profe. Si fuera masculino, entonces sería el chico, el profe, un chico, un profe. Y también tenemos la flexión. La flexión básicamente nada más es esta letra con la que van a terminar la mayoría de sustantivos y adjetivos. Entonces, chique, por ejemplo, termina con E, en lugar de terminar con O, como termina la palabra chico, o en lugar de terminar con A, como termina la palabra chica. Cuando utilizamos lenguaje neutro, ahora sí, el lenguaje neutro, entonces, por lo general, vamos a utilizar el pronombre ella, porque el pronombre ella no es realmente un pronombre no binario, por así decirlo, sino que es un pronombre neutro. O sea, se puede utilizar cuando, en estos casos que vamos a hablar ahora. A diferencia de masculino, femenino, pues no tiene una expresión de género específica, nada más es el que es utilizado generalmente por las personas no binarias, pero se puede utilizar en otros momentos. Entonces se puede utilizar en plural genérico, que se refiere a cuando tenemos grupos mixtos de personas. Entonces tenemos un gran grupo de personas en este momento, por ejemplo, que somos 13 personas. Podríamos utilizar el pronombre ella para hablar de nosotros. Podríamos utilizar entonces lenguaje neutro, neutralización directa con E, para hablar de todas nosotras, ya que somos un grupo mixto de personas en cuanto a nuestras expresiones e identidades de género, ¿verdad? Tenemos también el singular genérico, que se refiere a cuando una persona en específico utiliza pronombre ella, ¿verdad? Como hemos visto hasta el momento. Y tenemos también el género indefinido, o sea, cuando se desconoce el género de una persona, por ejemplo, tal vez estamos en un bus y vemos a una persona y ya que no conocemos sus pronombres porque no le hemos preguntado, podemos utilizar ella para hablar de esta persona, ¿verdad? O también cuando tal vez estamos buscando, cuando estamos hablando de una persona hipotética. Por ejemplo, estamos buscando a una nueva profesora para un curso y entonces ponemos, pues, se busca profesora de matemática, no sé. Y no se refiere a que estamos buscando a una profesora no binaria específicamente, se refiere a que estamos buscando a una persona profesora, ¿verdad? O a un sujeto profesor. Estamos buscando a una persona cuya profesión sea
pues educar a la gente en matemática. Entonces, en lugar de poner, se busca un profesor o profesora o profesore, ¿verdad? En lugar de hacer pues ese desdoblamiento lingüístico, podemos nada más decir, se busca un profesore. El lenguaje neutro no se utiliza con todas las palabras. Algunas personas, por ejemplo, hacen chistes y hablan de cambiar ciertas palabras como mesa por mese. Así no funciona. El lenguaje neutro nada más funciona con aquellas palabras de género natural. ¿Cuáles son esas palabras? Bueno, estas son aquellas palabras que se refieren al género de una persona. Por ejemplo, esta chica es muy alta, es una oración que está conjugada, que es de género natural, por lo tanto se puede neutralizar usando el lenguaje neutro. Pero hay también oraciones que son, o palabras que son de género gramatical. Estas son las que se refieren a objetos o conceptos sin identidad de género. Por ejemplo, una manzana. Cuando hablamos de una manzana, entonces siempre va a ser, esa manzana es muy roja. Nunca vamos a decir, pues, esa manzana es muy roje o ese manzana es muy roje, ¿verdad? Ya que estamos hablando de una palabra que no se refiere a la identidad o expresión de género de algo, sino a, pues, digo, un objeto cuyo género, por así decirlo, es, bueno, cuyo género es gramatical, es algo nada más arbitrario, realmente no se refiere a una identidad que este objeto o concepto posea. ¿Qué pasa con la palabra persona? Porque persona, si bien cuando hablamos de personas, ¿verdad? Se refiere, pues las personas, si tenemos identidades y expresiones de género, ¿por qué seguimos conjugándolo a femenino? ¿Y por qué no hablamos de el persono o le persone? Bueno, es porque también tenemos palabras en el español que se llaman epícenos. Epícenos, perdón. Los epícenos son aquellas palabras, pues, que en efecto se refieren a personas o animales, pero que independientemente del género de quien estemos hablando, siempre se van a mantener iguales. Entonces tenemos epicenos en los cuales tanto el sustantivo va a mantenerse igual como el artículo. Por ejemplo, la persona siempre va a ser la persona. Sujeto siempre va a ser el sujeto cuando hablamos como sinónimo de persona, ¿verdad? Y también van a haber epicenos cuyo sustantivo siempre se va a mantener igual, pero del artículo tal vez se vaya a cambiar. Por ejemplo, activista siempre va a ser activista, nunca va a ser activiste ni activista, pero el artículo sí va a cambiar dependiendo del género o de la expresión e identidad de género, ¿verdad? De la persona activista de quien estamos hablando. Entonces puede ser la activista, el activista, la activista. Lo mismo pasa con la palabra artista. Puede ser la artista, el artista, el artista. Ahora sí, otras opciones para neutralizar el lenguaje. Todo esto que hemos visto hasta el momento es neutralización directa con E, pero también tenemos neutralizaciones indirectas, por ejemplo. Las neutralizaciones indirectas son aquellas que actualmente en realidad sí son aprobadas por la RAE y funcionan de distintas formas. Por ejemplo, se pueden utilizar sustantivos colectivos. Entonces, en lugar de hablar, por ejemplo, de los estudiantes, podemos hablar de el estudiantado, o de los profesores, podemos hablar de el profesorado. Ah, también podemos buscar sinónimos para hablar tal vez de alguna persona. Por ejemplo, tal vez en lugar de hablar de mi esposa o de mi novia, puedo hablar tal vez de mi pareja. Podemos tal vez, en vez de hablar de jefe, hablar de pues la jefatura, ¿verdad? Hay distintas formas entonces en las cuales podemos neutralizar las palabras que no son con neutralización directa con E y que por lo tanto tampoco son exactamente con pronombres. Entonces esta es la forma en que podemos tal vez tratar a una persona que no utiliza ningún pronombre para sí misma. Y pues también podemos en la neutralización indirecta o la neutralización natural utilizar palabras como personas, hablar de personas, como he hecho en varias ocasiones durante esta presentación. Hablar de la persona juzgadora indicó que ella debía decidir sobre el caso, o hablar de que las personas estudiantes realizaron un gran trabajo, en lugar de decir que los estudiantes realizaron un gran trabajo o de que el estudiantado realizó un gran trabajo. Ah, también se puede utilizar la palabra sujetos, como dije antes, cuando es sinónimo de personas. Ambos son epicenos, perdón. Pero no se puede utilizar la palabra individuo porque también existe la palabra individua, por lo tanto el neutro sería individue, como dato curioso de lo que el diccionario de la RAE aprueba y no. Y bueno, aquí llegaremos a la parte entonces de preguntas. Cualquier cosa que tal vez no haya quedado clara, si fuimos muy rápido, así, cualquier comentario. Entonces, aquí estamos.
Muchísimas gracias a Emeril y a Jota por esta presentación tan ilustrativa sobre el tema de las personas no binarias, porque es un tema del que poco hablamos, así como de otras identidades, expresiones y características, porque a veces tendemos a pensar de que todo este acrónimo LGBTIQA+, solo tiene que ver con gays y lesbianas, y vemos que hay un universo de personas que conforman este acrónimo. Y quería traer este tema porque es un tema del que, o sea, del que poco conocemos, del que poco hablamos y que me parecía importante traerlo hoy a este espacio. Nuevamente, muchísimas gracias a Emeril y a Jota por esta magnífica presentación tan ilustrativa sobre el tema. Dejamos abierto ahora, como decía Emeril, el espacio para las consultas, para las preguntas que tengan a bien hacer. Pueden hacerlo ya sea levantando la mano o a través de los iconos que están acá abajo o simplemente piden la palabra. Sí, Lola. Hola, 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 perdón, es que tengo que apagar cámara porque estoy haciendo pruebas. Mira, mi pregunta va un poco con la vieja guardia. Por ejemplo, si de por sí antes nada más hablamos de orientación sexual después hablamos de identidad de género, después reconocimos los caracteres sexuales para las personas intersex y ahora viene la expresión de género. Por ejemplo, hay mucha gente que actualmente se considera trans por ser una persona con una expresión de género no binaria. Entonces, y ha habido ahí ha habido problemas al decir de que se está viendo una colonización por parte de personas no binarias hacia el movimiento trans, de personas trans, sobre todo, y ahí ahora sí me voy a incluir, de las que estamos chapadas a la antigua, de las que durante muchos años tratamos de cumplir con los estereotipos de género, con las normas sociales de género, aún siendo putas, perdón por el francés, teníamos que cumplir con esta cuestión de la expresión de género. Entonces, yo no sé, a mí me gustaría sobre todo con les dos ponentes que precisamente son jóvenes. Me gustaría saber su perspectiva sobre esta visión que tenemos y esta barrera sobre todo de edad y que hemos formado con las nuevas generaciones, porque yo respeto la identidad de género, pero sí me ha tocado, por ejemplo, conocer hasta personas heterosexuales que nada más se dicen que son personas trans, no binarias, por cuestiones sociales, de poder, de investigación o hasta de violencia. Entonces es ahí como cuando pues me brinca, ¿no? Yo por lo regular respeto y siempre he sido, me gusta integrar toda la diversidad sexual de género dentro de todo el trabajo que hacemos, pero sí me cuesta de repente cuando encuentro estos personajes que, por ejemplo, me encuentro al señor Barbón, completamente con una expresión de género masculino y de repente me dicen, no, soy mujer trans. O sea, ahí es donde me brinca porque me dice, es que soy no binario. Y pues yo sí me quedo así como, ¿cómo puede decir que es trans? Y ok, también saber precisamente qué piensan sobre precisamente estas construcciones que creo que no que hayan quedado arcaicas, pero sí todavía son una realidad y son clásicas, pero creo que deberíamos de empezar las de más edad también educarnos a estas nuevas expresiones. Gracias. Lola, tal vez si te presentas, porque yo nada más dije hola Lola, pero si te presentas de forma adecuada, para que tanto M, ya con confianza le digo M, y J, te conozcan bien y también el resto de... Ok. Mi nombre es Lola Villabuz Delgadillo Vargas, soy de México, soy directora nacional del Movimiento de Trabajo Sexual de México, trabajo también como secretaria en Agenda Nacional Política Trans de México, soy asesora en Mujer Libertad y en más de 5 redes nacionales en México y asesora en otros estados. También obviamente soy parte de RedLab
y obviamente de Voces por la Equidad. Gracias, Lola. No sé si M o J le contestarán a Lola. Eh, Empiezo yo cualquier cosa, Jota, y después... Dale. Ujú. Ok, súper. Bueno, para empezar, también aquí es importante recordar o tal vez reconocer que en algunos de los casos, tal vez de parte de estas personas puede que haya como un desconocimiento en cuanto a ciertos conceptos. Entonces, recordar de nuevo que el tema de ser no binario es un tema de identidad de género, como antes J expuso, y no es un tema de expresión de género. Algunas personas piensan tal vez que son no binarias, ya que su expresión de género tal vez no se ajusta a su identidad de género, ¿verdad? O lo que se espera, pero no necesariamente esto es un tema de identidad de género, sino que es un tema de expresión de género y hay otros conceptos para a referirnos a estas experiencias. Por ejemplo, está la palabra género no conforme. Género no conforme se refiere a aquellas personas cuya expresión de género no se alinea con su identidad de género. Entonces, en el caso tal vez de algunos hombres, que igualmente son hombres, pero tal vez que quieran como tal vez que usar vestido o maquillaje, o algunas no binarias que tal vez decidan como tener alguna barba o vello facial, ¿verdad? O u utilizar tal vez ropa más masculina o femenina, ¿verdad? Pues esto en estos casos, estas personas son género no conforme y no son no binarias. Y el género conforme, al ser un tema de expresión de género, no entra dentro de la sombrilla trans, que pues cuando hablamos de trans, cuando hablamos de cis, ¿verdad? Hablamos de modalidades de género, los cuales están alineados con la identidad de género y no con la expresión de género. Ah, es claramente difícil, tal vez a veces, como recordar de que hay algunas personas cuya expresión de género no se va a alinear con su identidad de género, como hay algunas personas trans cuya expresión de género no va a alinearse con pues, su identidad. eh, Porque muchas veces las personas trans realmente buscamos tener una expresión que se alinee un poco más como con nuestra identidad, ¿verdad? Yo como persona, como no binaria trans, pues he tenido mis procesos de transición tanto social como transición médica en búsqueda tal vez como de una expresión que sea más percibida por nuestra sociedad occidental como andrógina, ¿verdad? Ah, y también pues se cruza con temas relacionados a mi disforia, etcétera. Pero al final somos una sociedad diversa. Algunas personas tal vez han logrado tal vez como reconocer más que sin importar cómo se vean, sin importar qué ropa, qué pronombre utilicen, qué nombre tengan, pues eso no invalida su identidad de género. Y pues es todo un proceso de reconstrucción que pues lleva su tiempo y que está también muy alineado con el contexto sociohistórico, cultural que estemos experimentando. Ah, y pues también la no binariedad, como vimos antes, no es nada nuevo, como nada más lo nuevo es la forma en que lo nombramos, pero tenemos como a la amistad universal pública, que pues es de finales del siglo XVIII. Yo creo que nadie de aquí es de finales del siglo XVIII. Y pues era esa persona que igualmente describía como pues nada más no era ni hombre ni mujer, no era nada y simplemente no se sentía cómoda, no sentía comodidad con que se le hablara con pronombres masculinos o que se le tratara como una mujer o como un hombre porque simplemente no lo era. Entonces, de nuevo, la no binariedad no es un tema de expresión, es un tema de identidad, es un tema de cómo nos sentimos cómodos con que nos traten y con que nos vean. No sé, más o menos como me explico y si J tiene algo que agregar. No, súper, súper. Yo creo que Emil respondió súper bien. Yo solo agregaría que para justificar todavía aún más que las personas no binarias no somos algo nuevo o las identidades que se salen de este constructo de hombre y mujer no es algo nuevo, pues en los pueblos indígenas, en muchas latitudes de nuestras Américas, o de las Américas, perdón, eh, existían más de dos géneros. No nos regíamos por este binomio o esta clasificación dual del género, roles de género, sino que existían más de dos géneros. En algunos lugares existían las personas dos espíritus que se cree que era solo de Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, hay indígenas centroamericanos que han reivindicado el hecho de que en Centroamérica también existían personas dos espíritus y algunas narrativas o algunas investigaciones han señalado que eran personas que se creían que tenían tanto el espíritu femenino como el espíritu masculino en su ser,
A algunas les clasificarían como personas trans hoy, a otras les clasificarían como personas no binarias, no sabemos, pero bueno, esta experiencia de el género más allá de lo binario no es algo reciente, sino que es algo que ha estado eh, tan histórico como la humanidad ha existido. Y entonces eso, como importante reivindicar también que existen personas no binarias que son heterosexuales y que la orientación sexoafectiva, la orientación sexual y romántica es diferente de la identidad de género. eh, y están sí, en su derecho de amar a quien quieran amar y de identificarse en su orientación sexual o romántica de la forma que lo desean hacer, y eso no les hace menos personas no binarias. Y tampoco las personas no binarias queremos venir a decirle a las mujeres trans y a los hombres trans cómo ser o no ser. No, las mujeres trans pueden ser como deseen ser, y los hombres trans pueden ser como deseen ser, y las personas no binarias somos también como deseamos ser. No criticamos que hayan mujeres trans que deseen tener expresiones de género femeninas o expresiones u hombres trans que deseen tener expresiones de género masculinas o que repitan roles de género que nos han enseñado la sociedad. Y lo otro que yo quería decir es que los roles de género o el género, la concepción del género cambia eh, de lugar en lugar y de tiempo en tiempo. No es lo mismo ser una mujer en Costa Rica en el 2024 que ser una mujer en Costa Rica en 1924. No es lo mismo ser un hombre en Panamá en el 2024 que ser un hombre en la India en el 2024. Entonces, esas construcciones del género y los roles de género van a ser diferentes. Se ve, por ejemplo, que los hombres antes usaban vestidos o los hombres antes usaban tacones y bueno, ya ahora no es algo de hombres, aunque hay hombres que lo están reivindicando actualmente. Pero bueno, eso quería añadir. Dos de mis Gracias, amistades más Jota. cercanas, perdón, dos de Ah, mis no, perdón. amistades, Dale, dale. perdón, ok, gracias. Dos de mis amistades más cercanas pasan usando faldas y pasan usando vestidos, ambos son hombres, uno es un hombre cis porque pues se le asignó masculino al nacer cuando nació, ¿verdad? Y pues él es un hombre y se identifica como un hombre. Y el otro es un hombre trans porque se le asignó femenino al nacer cuando nació y pues él es un hombre y se identifica como hombre. Entonces ambos son hombres, uno cis y otro trans. E igualmente ambos pasan utilizando vestidos y maquillaje y eso pues no les hace no binarias ni mujeres, ¿verdad? Nada más es de nuevo como una reivindicación de algo que actualmente o en los últimos años se veía como algo masculino, pero no siempre ha sido así. Gracias, Emeril. Luz tiene la palabra ahorita, tiene una consulta. Sí, hola, buenas noches. Yo soy Luceliana, soy la coordinadora de comunicaciones de RedLab. Pues primero que todo, como quería decirles gracias por toda la información que nos dieron. Realmente considero que primero es mucha información, pero es información como muy valiosa. Realmente yo les he escuchado hablar, perdón, y, y decía como, yo pensaba que esto era diferente, yo pensaba que esto era una cosa totalmente aparte, como que hay muchas cosas que personalmente no tenía, como que no era consciente, no sabía, no estaba relacionada con el tema, entonces pues ha sido una experiencia de aprendizaje como muy gratificante. Y en esa misma línea yo quería preguntarles precisamente si hay, no sé, redes, canales o material que ustedes recomienden, porque precisamente a veces me encuentro yo en espacios en los que no sé cómo debería desenvolverme. A mí me criaron muy con él, usted tiene que responder sí señor o sí señora y si no hay cuete, entonces a mí me ha costado y me encuentro en situaciones en las que no sé cómo decir, cómo referirme a la persona y solo diciendo sí, me quedo como que me quedo a medias y digo, va a aparecer mi mamá con la correa y me va a decir, le faltó la mitad. Entonces, eso por ese lado como para poder aprender un poco más de toda la información que nos presentaron, como poder introducirse un poco más en eso y por otro lado, pues porque para mi trabajo a mí me serviría poderme mantener al día de toda la información que nos estaban presentando, sobre todo de el tema del lenguaje inclusivo, el tema del lenguaje neutral
poder comenzar a aplicarlo como más en forma en todas nuestras redes sociales y poder decir, si ustedes nos dijeron están en él, ella, pero también J en un momento dijo, hay más, cómo poderse mantener como informado acerca de todas esas nuevas cosas que van saliendo y que siento que a veces nos quedamos muy atrasados y seguimos diciendo como, ah, no, sí son estos, pero cuando venimos a estos espacios decimos, no, hay mil cosas más que no se están tratando y que realmente estamos súper como, no sé, en otro lugar totalmente distinto a lo que se está haciendo hoy en día. Y no sé si J o Emeril pueden apoyar a Luz con su consulta. Yo estoy dejando en el chat el username o el nombre de usuario de la colectiva no binaria Costa Rica, a la que pertenecemos tanto Emeril como yo, donde tratamos de estar subiendo información actualizada de estos temas. Y también a mí me pareció muy interesante una guía de comunicación inclusiva de la OEA, ya tiene sus añitos, que sacaron como en el 2021-2022, Por ahí sí. que permite justamente comprender estas diferencias entre el lenguaje neutro, el lenguaje inclusivo y cómo ser verdaderamente inclusives en el uso que le damos al lenguaje en nuestra comunicación institucional. Y por ahí, de fijo, Natasha te puede pasar mi contacto y podemos hablar para seguir compartiendo más insumos. Gracias, Muchas Jota. gracias. Gracias, Jota. Antes de darle la palabra a Ale Merino, Ana Mora nos deja una consulta en el chat. Dice, ¿nos pueden colaborar con argumentos para las personas que hablan de no respetar el lenguaje inclusivo o los pronombres neutros? Por ejemplo, decir se rigen desde la Real Academia. Nos topamos con las reacciones en una charla que brindamos en comunidades y colegios, especialmente en profesores de español. ¿Empiezo yo? Ok. Ok, primero recordar que la Real Academia, la labor de la Real Academia nada más es el ver qué lenguaje está utilizando el pueblo y entonces pues agregarlo a sus diccionarios de documentos oficiales, ¿verdad? La Real Academia realmente no tiene la potestad de crear lenguaje. El lenguaje, el idioma lo creamos entre nosotros, ¿verdad? Entre quienes lo utilizamos. Asimismo, cuando se le ha preguntado a la RAE en redes sociales como Twitter, por ejemplo, o ahora se llama X, pero le voy a seguir diciendo Twitter porque Elon Musk igualmente malgeneriza a su hija trans. Como igualmente se la pregunta entonces a la RAE en Twitter sobre cómo tratar a las personas no binarias, la RAE se ha contestado, trátenles como quieran ser tratadas. Entonces, y esto es básicamente la RAE diciendo, ok, si una persona utiliza ella, utilice ella con esa persona, ¿verdad? La RAE en varios intentos ha tratado de, bueno, en realidad solo en un intento, creo que fue en el 2020, como en octubre, puso el pronombre ella como pronombre personal en un observatorio de palabras, el cual es un espacio donde las palabras se ponen antes de agregarse al diccionario. La RAE no llevó a cabo el proceso debido para ver si el pueblo lo estaba utilizando realmente y por lo tanto posteriormente agregarlo al diccionario, pero en una ocasión, no me acuerdo en qué año fue en este momento, pero creo que fue en Cuba, voy a ver en qué año fue y ahí luego se los paso cualquier cosa, pero en Cuba, una de las personas como a cargo de la RAE, como en uno de los puestos mayores, le preguntaron por el mismo tema y él fue como, creemos que en algún momento vamos a tener que agregar esto porque vemos como en efecto el pueblo está utilizando el lenguaje neutro, en efecto en algún momento vamos a tener como que reconocerlo, ¿verdad? Pero ya que es como toda una reestructuración gramatical, de fijo lleva sus años, la última reestructuración gramatical de parte de la RAE fue en el 2012, entonces hay que ver como en cuántos años tal vez ya lo prueben, pero de fijo van a probarlo en algún momento, de fijo ellos reconocen que van a probarlo en algún momento. También recordar que la RAE está compuesta principalmente por hombres, en todos sus años de existencia solo han habido como 11 mujeres, me parece, y 300 algo de hombres. Entonces, y también es comprensible de que no tomen en cuenta otras posturas, ¿verdad? Como fuera de lo impuesto por el patriarcado.
Y también recordar que, como argumento, que respetar los pronombres de una persona es más importante que respetar el idioma. El respetar los pronombres de una persona trans, por ejemplo, de acuerdo a The Trevor Project, una organización que trabaja con juventudes LGBTQIA menores de 25 años, creo, en sus reportes más actuales, más recientes, nos hablan de cómo el utilizar los pronombres correctos de una persona trans reduce el 50% las probabilidades de suicidio. Entonces realmente es un tema que pues salva vidas y es más importante el respetar los pronombres de una persona, el utilizar el lenguaje neutro, que el pensar que piensan unos cuantos hombres de la RAE, ¿verdad? Gracias, Emeril. Yo, para ampliarlo, lo que acaba de decir maravillosamente yo siempre, cuando me consultan precisamente esto que acaba de consultar Ana, yo siempre digo que el lenguaje es progresivo, que incluso lo hemos visto a través de la historia. Antes se hablaba solo en masculino, y de hecho, cuando hace más de 15 años, cuando yo estaba en la escuela, todo lo hablaban en masculino. Y gracias al feminismo se empezó a nombrar más los términos en femenino. Y ahora, digamos, ya es importante de que el lenguaje evolucione y que empecemos a utilizar más lenguaje neutro, más lenguaje inclusivo para abarcar a otras personas que no estábamos abarcando a través del lenguaje. Y otra cosa que también siempre digo cuando hago alguna conferencia es que independientemente si entendamos o no, porque a veces estos términos, estos conceptos, a pesar de que nos los expliquen, a veces no los terminamos de entender del todo, siempre lo digo, y eso es normal. Pero independientemente si entendemos o no, tenemos que respetar, y eso lo dijo muy bien Emeril, tenemos que respetar a ese ser humano que tenemos al frente, respetar su expresión, respetar el lenguaje, el pronombre sobre todo que va a utilizar esta persona, porque eso hace un mundo para esa persona que tenemos al frente. Con solo respetar su identidad y el pronombre que utiliza, estamos, como dice Meryl, incluso hasta salvando vidas. Nos estaba preguntando Ana también, antes de darle la palabra, perdón, Ale, que si repites la referencia tan importante sobre el daño de no respetar. Se lo pregunta directamente a Emery. Supongo que es lo de Trevor Project, que voy a pasar el nombre de la organización acá, pero es esta organización estadounidense que trabaja con juventudes LGBTQIA y de acuerdo a sus reportes más recientes, el respetar los pronombres de las personas trans reduce al 50% las posibilidades de suicidio. Buenísimo. Ahora le damos la palabra, ahora sí, a Ale Merino desde Perú. Ale, si te presentas. Hola, hola con todas, todos, todes. Sí, de verdad, muchísimas gracias a quienes han permitido digamos, escuchar estas presentaciones, estas ponencias. De verdad que es súper, súper interesante. Yo quería plantear un par de reflexiones y también o sea, una reflexión y una pregunta, ¿correcto? La reflexión es que desde hace ya más de veintitantos años, digamos que lo, digamos que probablemente hasta el siglo pasado, las siglas LGBTI o TLGB era, digamos, lo que nombraba a este movimiento o a esta comunidad, a nuestra comunidad. Y en determinado momento, desde la academia, se plantea este paraguas de la diversidad, y además inicialmente diversidad sexual, después una diversidad sexogenérica, y luego también una diversidad sexogenérica y de características sexuales. Digamos que este es el paraguas que nos congrega, ¿no? Como disidencias sexogenéricas y de características sexuales, ¿no? Entonces, yo siento que lo no binario, políticamente hablando, es muy transgresor, muy interesante, porque rompe con toda una serie de esquemas que tenemos como sociedad, ¿correcto? Y ahí y valoro mucho esta emergencia, digamos, que emerge, me refiero a que está emergiendo y que emerge ya
eh, se visibiliza lo que ha existido por siglos, como lo han mencionado, ¿ya? Y lo que ha existido realmente en la humanidad siempre, ¿correcto? Como característica de la humanidad. Ahora bien, ese creo que es mi comentario y creo que es un paraguas que en el camino, en el devenir del tiempo, están, eh, digamos, surgiendo y están visibilizándose, más bien ese es el término, visibilizándose identidades que antes no eran visibles. Y me parece súper fabuloso. Pero quería también hacer una pregunta porque en determinado momento que he conversado con, con otras amigas, amigos y amigues, me dicen, sí, pero lo no binario es también binario, ¿no? Y yo le digo, pero ¿por qué? ¿No? Y me dicen, bueno, porque se nombran a partir de la negación, ¿no? Está lo binario y está lo no binario. Y ahí viene mi reflexión o mi pregunta. ¿Cómo respondemos a este tipo de, y siento que puede ser un cuestionamiento, pero también siento que es una inquietud, ¿no? Que surge también de gente, de personas, de activistas que tienen una determinada sensibilidad. Entonces, finalmente dicen, sí, pero los no binarios también, las personas no binarias también están partiendo de una binariedad, ¿no? Lo afirmativo y lo negativo, ¿no? Por ahí va mi reflexión y quisiera no sé, ahí nos ilumine. Por ahí va el tema. Gracias, gracias. Y Gracias, Ale. un gusto, Jota, y un gusto, por supuesto, sí, querida amiga. Un Permiso, permiso. abrazote. A Sí, ver, bueno, por eso a mí me gusta presentar de esta forma Le Muñequite con sus posibles características sexuales, con sus posibles identidades de género, sus posibles expresiones de género, sus posibles orientaciones sexuales o románticas, porque justamente, como pudieron ver, como en el pulpito de identidades no binarias, hay muchísimas formas de identificarse como personas no binarias. Lo que ha hecho este término es reciente, de los últimos, no sé, 6, 7 años, en, en como categoría ya reconocida más universalmente, ha sido englobarnos en una etiqueta o englobarnos en una sombrilla. Sin embargo, yo he sido una persona génera por 10 años o más y no he necesitado como la etiqueta de no binaria hasta cuando fue más necesario para agruparnos personas que podíamos tener una experiencia de género diferente a la de las mujeres y los hombres. Y yo creo que lo que hace la no binariedad no es solo negar la binariedad de una forma u otra, sino que es crear como un tercer género, si así lo queremos ver. Y por eso es que hablamos de hombres, tanto cis como trans, mujeres, tanto cis como trans, y personas no binarias. Entonces, con esa binariedad de binaria y no binaria, venimos más bien a crear una tercera opción, que son muchas opciones al mismo tiempo. Entonces, yo también tengo mis críticas personales a identificarse a partir de una negación, pero en este mundo tan binario y en este mundo que nos impone tanto el sexo y el género de una forma tan normativa, es una apuesta política también partir de una negación de decir no estamos siguiendo estas estructuras, no estamos siguiendo esta binariedad impuesta, sino que estamos construyendo nuestra propia identidad, estamos construyendo y mostrando nuestra propia expresión de género, y a partir de ahí, pues, nos podemos agrupar. Las etiquetas y estas casillas no deberían ser cárceles, no deberían limitarnos a poder ser, sino más bien lo que nos hace es
tener un sentido de pertenencia a un grupo social, pertenencia a un grupo de personas con las que yo puedo compartir cierta afinidad y con la que yo puedo compartir ciertas experiencias de vida para poder construirnos más socialmente, como personas que somos seres sociales. Ya, muchísimas gracias, Jota. Ya para ir concluyendo, me gustaría que tanto Emeril, para decirlo correctamente, Emeril y Jota nos den un mensaje final para las personas que están acá presentes, como también las que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales del Foro Ciudadano de las Américas y de la Red Latinoamericana por la Democracia. En un minutito, tal vez, bueno, tal vez un poquito más de un minuto, si nos pueden dar un mensaje final, tanto Emeril como Jota. ¿Con Bueno, quién empezamos? empiezo. Ok. Bueno, agradecerles porque si están acá es porque les interesa conocer más, les interesa saber sobre las identidades no binarias, sobre las personas no binarias, y entonces agradecerles por esa primera instancia, porque la sensibilización siento yo que es el primer paso para construir una sociedad más inclusiva, una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. Y lo otro es que a veces, aunque no comprendamos, yo no entiendo muchas cosas que pasan las mujeres trans o los hombres trans o las personas intersex, o yo no entiendo cómo una persona puede quedarse solo con un género a la que se siente atraído, atraída, pero lo que yo hago es respetar la diversidad, saber que es una posibilidad de ser, de querer, de relacionarse, de afectarse de una u otra forma, de expresarse. Todas son posibilidades igualmente válidas. Al final todos somos personas que estamos buscando construir un proyecto de vida digno, un proyecto de vida que nos represente. Y entonces ese es el segundo llamado. El primero es a la sensibilización, que bien lo decía Luz, que es una sensibilización que hay que hacer constantemente, esa capacitación constante. Y el segundo es al respeto a la diferencia y a la diversidad. Emeril, También muchas gracias tanto a las personas que están acá como a Molavi y las demás organizaciones pues que establecieron el espacio, ¿verdad? Ah, y sí, también recordar que de fijo son muchos conceptos, de fijo son demasiadas cosas y a veces es como que cómo voy a recordar todo esto, cómo voy a entender todo esto, pero como decía bien Jota, y Natacha también, y al final muchas veces no es tanto de entender, nada más es como, o no es como de memorizarse todos esos conceptos como si fuéramos a tener un examen o algo así, ¿verdad? No es de recordar y entender de que hay diversidad, de respetar estas diversidades, ¿verdad? Y recordar también que, pues, como Natacha mencionó, este lenguaje es progresivo. Van a seguir creándose nuevos conceptos, van a seguir cambiando conceptos. En este momento utilizamos no binario, pero tal vez en algún momento utilicemos otro término de nuevo que no esté construido desde lo negativo, ¿verdad? Desde lo que no somos. Y nada más es el estar constantemente capacitándose en esos cambios que se están creando con el fin de, pues, nombrarnos y visibilizar, pues, nuestras experiencias fuera de la norma cis hetero a lo endonormativa. muchísimas gracias. No me queda más que agradecer a Emeril Morales y a J. Vargas Alvarado por este maravilloso espacio, que espero no sea el único, espero que tengamos, porque necesitamos estar visibilizando más este tipo de temáticas, no solo para nuestras poblaciones, porque ya estamos convencidos, sino que necesitamos también difundir estos temas a otras poblaciones, para, como bien lo decía Luz, necesitamos aprender un poco más sobre estas temáticas, entender más estas temáticas, visibilizarlas más. Agradecerles a Emeril, a Jota por su tiempo, por sus conocimientos, por ser tan ilustrativos a la hora de hablar sobre el tema de las personas no binarias. Muchas gracias a Luz de la Red Latinoamericana por la Democracia y del Foro Ciudadano de las Américas por ayudarnos con la parte técnica. Muchas gracias a todas las personas que participaron acá en este momento de forma virtual y también a través de las redes sociales.
Este fue un espacio precisamente organizado por el grupo poblacional LGBTIQ+, de el Foro Ciudadano de las Américas, de la Red Latinoamericana por la Democracia y auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El próximo mes estaremos con otro tema, también referente a las poblaciones LGBTIQA+. Muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo desde Costa Rica.